Jesús nos dijo a nosotros que el que se enoja contra su hermano ya lo mató en su corazón. Que el que le dice necio a su hermano también es homicida. Que el que le dice fatuo, y eso es mejor ni buscarlo en el diccionario, hermano, porque entonces mientras más uno averigua, peor uno se siente. Aunque las esposas debieran buscar esas cosas en el diccionario, porque ellas llaman a los esposos de ciertas maneras que no deben. Sí. No lo digo por experiencia, lo digo porque sé que, lo digo como consejero matrimonial. Sammy. Solo para encontrar, hermano, que Jesús llamó a aquel que se enoja y guarda el enojo. Tan homicida como el que mata a una persona. Y tratando de consolarnos entonces en algún otro lugar de la Escritura, fuimos allá a parar al discípulo amado Juan, hermano, que entonces fue peor. Porque Jesús nos dijo, el que hace esto, el que le dice esto, o sea que uno hace algo malo contra la persona, o lo llama de tal manera, o sea, usted lo que hizo, lo hizo mal, la enojó, solamente para encontrarnos que Juan dijo, el que no, entonces el que no ama a su hermano, es homicida también. Entonces ya no es solamente que le dije algo, sino que en mi corazón, por fuera yo estoy bien, ay Dios te bendiga, qué bien te ves, y por dentro. Dice, no, ese no tiene vida eterna permanente en él. De hecho, el que hace eso no es hijo de Dios. ¿Sabe lo que dijo que era? Hijo del diablo. Entonces, ¿sabe lo que yo hice, hermano? Me volví al Salmo 51. Yo dije, no, vámonos allá y vamos a orar como David. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Vamos a leer la palabra del Señor ahora, pero entienda esto, hermano. Que de lo que hablamos el viernes ocurren dos cosas en la mente del oyente. Una, el que ve un vaso de agua a mitad y lo ve medio lleno. Pero está el otro que lo ve es medio vacío. El que lo ve medio lleno recibe la palabra y dice, Señor, qué cosa preciosa, líbrame de homicidio, papá, gracias Dios. El que ve el vaso medio vacío se va pensando, yo no soy hijo de Dios, yo soy hijo del diablo, yo no amo a mi hermano, yo no tengo vida eterna, el diablo me va a llevar. Y parece ser verdad. Solamente que si va conmigo a la palabra del Señor. Aquí está. En Primera de Juan capítulo 3. ¿Dónde estábamos el viernes? ¿Está conmigo, iglesia? Vamos a aclarar ese asunto. ¿Usted sabe por qué, hermano? Por lo mismo que hablábamos antes en cuanto a la muerte y el suicidio y demás. Si Dios no nos amara, hermano, es que no quedara ni uno de nosotros en este planeta. Si el deseo de Dios fuera acabar con nosotros, de igual manera nada habría. Si nosotros abrimos los ojos cada día, hermanos, porque hay un Dios en los cielos. Primera de Juan está antes de Segunda de Juan, para el que no lo ha encontrado. Amén, gloria a Dios. Capítulo 3. Dios nos ama, hermano. Solamente un verso, el verso 8. ¿Está conmigo, iglesia? Empieza mal, pero termina bien. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. El que practica el pecado es del diablo. Hay gente que ni se atreven a decir diablo, hermano, porque piensan que algo le puede pasar. El que practica el pecado es del diablo,
Porque el diablo peca desde el principio. Gracias a Dios por ese punto. Oiga esto, iglesia. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Revelándonos tu palabra, y revelándonos tu palabra nos revelas tu carácter. Nos impartes tu presencia con tu poder para salvación, libertad, sanidad, paz, bendición. Gracias por esto, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, iglesia. Como le decía, hermano, cuando usted lee la Escritura y usted se tropieza con pasajes que son inculpatorios o acusatorios, nosotros tenemos que entender que verdaderamente Dios nos está hablando, porque la palabra de Dios, hermano, lo que está aquí en esto que se llama la Biblia, esa es la verdad. Lo que aquí dice es cierto, por encima de lo que cualquiera puede pensar, hermano. El mejor intérprete de la Escritura es la Escritura misma, hermano, no ningún hombre, ni ningún predicador, ni ningún ministro. La palabra de Dios misma, hermano, es su mejor intérprete. Por lo tanto, si nosotros queremos entender el mensaje de Dios, lo que tenemos es que entrar en su palabra. Pero cuando usted se encuentra con pasajes como, vaya conmigo al verso 10, aquí, lo tiene ahí, donde hemos estado, pero el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que hay hijos de Dios, hermano? ¿Y quiénes más? Y los hijos del diablo. Ok, en esto se manifiesta, en esto se revelan. De esta forma es que se dan a conocer los hijos de Dios y se dan a conocer también los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no hace lo recto. Ya uno tiene que empezar ahí a examinar, Señor, por favor, permíteme a mí ser de esos que hacen justicia, que hace lo recto. Todo aquel que no hace lo recto, oiga esto, mire el segundo, y que no ama. Y amar ahí, hermano, no es un cariñito. Amar ahí no es mero aprecio o afecto común, el que uno puede expresar a cualquier persona, aunque apenas lo haya conocido y demás. Pues mira, sí se ve buena gente y usted lo puede tratar de forma afectuosa. Cuando dice aquí, y que no ama a su hermano, esa palabra amor es la palabra ágape, que es el amor de Dios. Y usted no le da el amor que Dios da, entonces si usted hace eso, no es de Dios. Pero que al decir no es de Dios, comenzando el verso diciendo, así es que se conocen quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo, y dice, el que no hace lo recto y no ama a su hermano no es de Dios, entonces ¿de quién es? No hay que explicarlo mucho. Solo o el gran conflicto dentro de todo esto es que cuando uno oye esas cosas, y usted oye que yo estoy diciendo que el amor es ese amor, hermano, divino. Es el amor sin fingimiento. No es con disimulo, no es de la boca hacia afuera, sino que es genuino. Ya automáticamente, hermano, uno empieza a sacar la lista de agravios y de quien agravió. Ya en la mente empieza a correr la lista de ofensores y su ofensa, pero sobre todo cómo yo me siento en cuanto a esa persona, tomando en cuenta lo que aquí dice. Entonces es fácil que en lugar de yo recibir, hermano, la motivación para ser justo y amar a mi hermano, lo que reciba sea la nota depresiva de que en realidad no hay forma en que yo pueda hacerlo porque no me sale, no me nace, no puedo.
todavía me molesta, me duele, me incomoda. ¿Cómo la puedo amar? ¿Cómo lo puedo amar? Y especialmente, como dice ahí, de esa manera. Si eso pasa o cuando eso pasa, el enemigo toma ocasión con aquello que es la palabra. Y si ustedes recuerdan a Jesús cuando estaba ayunando en el desierto y el diablo vino a tentarlo, con lo primero que le bajó fue con la palabra. Y con lo que Cristo lo venció fue con la misma palabra. Pero esto quiere decir, hermanos, que el diablo puede usar la palabra de Dios para atacarte. Puede usar la palabra de fe para querer robarte la fe. La palabra de Dios tiene el efecto beneficioso, poderoso, sobrenatural en la vida del oyente cuando es el Espíritu Santo el que la imparte. Cuando es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento, nadie ni por sí mismo, ni de ninguna otra manera puede entender correctamente la palabra de Dios si no es por el que la inspiró, el Espíritu Santo. El que la inspiró, el que la mandó a escribir, ese es el que la enseña. Y usted sabe a quién se le enseña, donde él encuentra un corazón dispuesto para escuchar a Dios hablar. Entonces el entendimiento de la persona se abre aún siendo inconverso, porque cuánta gente no se ha encontrado con Dios, hermano, leyendo u oyendo la palabra de Dios, la Biblia. Yo uno de ellos. Yo crecí para usar la palabra de Dios en contra de los cristianos. Crecí en la iglesia, aprendí la Biblia. Oí los predicadores, fui a la campaña. Pero mi corazón no era de Cristo. Entonces lo que aprendí de la palabra de Dios, lo que le añadió fue amargura a mi corazón, porque en la condición en que yo llegaba a la iglesia, yo no veía mi maldad, lo que veía era la maldad ajena. Los hipócritas en la iglesia, los mentirosos en la iglesia, los ladrones en la iglesia, los avaros en la iglesia. Pero los que más eran los hipócritas. Era como que tenía la capacidad diabólica de discernir la hipocresía para condenarla, siendo yo el peor de todos. Porque lo de uno no lo ve. Uno lo que ve es lo ajeno. Y eso es el diablo usando lo de Dios para convertir al que está perdido dentro del santuario en juez de la iglesia, en señor de la iglesia. Cuando es Dios, hermano, el que está tratando contigo, lo primero que uno ve, hermano, es su propia falta. De hecho, lo único que uno ve, hermano, es su propia falta. Porque de nada sirve decirle a Dios, Señor, pero yo no soy tan malo como aquel. Es que no es de aquel que estamos hablando, es de ti. Y es de tu problema, y es de tu situación, es de tu necesidad, es que estamos hablando. De aquel me encargo yo, no tú. Yo no te llamé a ser juez de la iglesia, el juez soy yo. Ese es el Señor, hermano. Pero hay condiciones donde Satanás envuelve la mente de alguien. Y entonces uno lo que ve, juzga y condena es lo malo ajeno, no lo propio. Y en casos como este puede llegar al punto entonces de usar esta misma palabra para acusar a la persona en lugar de ser el Espíritu Santo de Dios convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, redarguyendo el alma de la persona para llevar al arrepentimiento, que es lo que Dios hace, hermano. Es que primero entra la palabra y ablanda el corazón. Porque hay corazones duros, hermano. Pero corazones empedernidos es la palabra que usa la Escritura, que son duros como la piedra. Y lo primero que hace la palabra del Señor es que lo ablanda. Pero que es Dios mismo, hermano, metido ahí. Entonces la mano de Dios cuando lo toma, hermano, ese corazón,
y lo pone blandito, de momento ese corazón, hermano, hace ¡pah! Se abre, pero solito. Y entonces a uno lo que le sale en el momento, hermano, y uno se cree que uno está haciendo bueno. Pues uno dice, lo primero que es el ay, Dios mío, perdóname. Y entonces uno piensa que hizo la gran cosa, hermano. El que lo hizo fue Dios. El que te compungió fue Dios. El que ablandó el corazón fue Dios. El que lo abrió fue Dios. ¿Sabe lo único que uno hace, hermano? Dejarlo entrar. Él quiere entrar. Pero yo tengo que querer que Él entre. Y cuando eso pasa, hermano, lo único que yo puedo ver es mi falta. Es mi ofensa. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Eso es un corazón, hermano, contrito. Es un corazón ablandadito por el poder de Dios. Cuando viene el diablo, hermano, y tuerce la palabra en el corazón, de momento aquello que ya era o provocaba un sentido de culpa, se vuelve entonces mayor. Porque usted sabe que aquello con lo que usted ha estado batallando durante tanto tiempo, usted sabe que contra eso usted no tiene ninguna fuerza. Usted no puede con eso. Y sin embargo aquí dice que es lo que tengo que hacer para poder ser hijo de Dios. Y entonces la misma pregunta que uno se hace, ¿y cómo? ¿Y cómo? Entonces el viernes resolvimos el problema, que fue con el Salmo 50. No, vámonos al Salmo 51. Que el que no ama a su hermano es homicida. Y yo tengo problemas con eso. Pues vamos a pedirle a Dios que nos libre de homicidio. Y esa es la salida, hermano. Y esa es la solución. Algo tan simple como eso. No, hermano, eso no es así de simple. Porque ahora lo vamos a ver, hermano. Vamos a ver el proceso en reverso, pero trabajando a favor de nosotros, como si hubiera sido escrito de otra manera. Usted no me está entendiendo ahora, pero me va a entender. Que es que en vez de ir hacia adelante en el pasaje, vamos a ir hacia atrás. Le decía en el verso 10, para lo que se presta, para decir quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no hace lo recto y no ama de verdad a su hermano, de verdad. Y en otro lado dice al prójimo, hablando Jesús. Porque aquí es Juan hablando de la iglesia y a la iglesia. Y eso que conste que entre nosotros también, hermanos, hay enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones y todas esas otras cosas que menciona la Escritura. Que mejor las digo rápido, cosa de que no se acreciente más nuestro sentido de culpa. Pero es al prójimo. Jesús lo lleva a un nivel todavía superior, hermano, al enemigo. El que te hiere en una mejilla, ponle también la otra. ¿Cómo se la pongo? ¿Igual que él me la puso a mí? ¿O? No, eso es una mala interpretación, hermano. Eso es mala exégesis de la palabra de Dios. Es darle la otra. El que te pida la camisa, dale también la capa. Toma la camisa, y toma la capa también. ¿Quieres algo más? Que te pida que camines con él 1 milla, camina 2. Y hay un verso que yo no lo quiero ni mencionar, hermano, porque dice que al que te pida prestado no se lo rehúse. No, porque termina así Jesús con el asunto, hermano. Yo cuando llegué, yo ni lo mencioné el viernes eso. No, hermano, porque hay mucha sinvergüenzura entre nosotros a veces. Entonces yo acabo de decir eso y al que te pida prestado no se lo rehúse. No ha terminado yo de salir por la puerta. Pastor, quería hablar con usted un momento. Pero que ya uno conoce a la gente, hermano. Y uno lo que tiene en la mente, ¿cuánto me irá a costar este asunto? Pastor, ¿usted se acuerda qué sermón maravilloso? Uy, qué enseñanza más profunda. Yo aprendí tanto.
Y fíjese, pastor, que le voy a permitir a usted cumplir con lo que acaba de predicar, de tal manera que la bendición de Dios sobre su vida por la obediencia sea una cosa maravillosa. Necesito $500. Viene todo el mensaje a la mente buscando yo dónde me puedo refugiar. A la misma vez en la mente lo que le estoy diciendo es hijo del diablo. ¿Cómo tú? Pero es en la mente, hermano, que no lo estoy diciendo con la boca, en la mente. Hijo de Satanás, ¿cómo viene? Solo para encontrar refugio, consuelo y paz. En el libro de Proverbios, hermano. No, oye esto. Que dice Proverbios, dice, no te niegues a hacer el bien. Ahí. Pero escucha bien, iglesia, a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si no es la persona adecuada, si lo que es un vividor, hermano. Sí, si lo que es un vagoneta. No, mi hermano, no. Ni 500, ni 50, ni 5. No. Es a quien es debido, no es a todo el mundo, y es si tienes poder para hacerlo. Si no tiene, no te sientas mal. Se te puede sobrar el deseo, pero no tienes. Y ya con eso uno queda, hermano, cubierto y yo feliz. Entonces no le tengo que decir hijo del diablo, lo que le digo es amado hermano. Por donde viniste, vete. Pero óyeme bien, iglesia. Que este es el asunto. Con cosas como esta nosotros no podemos amar así. Que nosotros podamos decir de nosotros mismos que estamos siendo justos o rectos sin que venga un pensamiento acusatorio. Entonces el pensamiento acusatorio agobia de tal manera, especialmente aquel que se siente más culpable, que lo que puede hacer es alejar a la persona de Dios hasta el punto de encontrar que su vida no tiene propósito porque no hay salida. Y usted sabe lo que le martilla entonces en la mente. Yo no soy hijo de Dios, yo soy un hijo del diablo. Solo que volviéndonos atrás, hermano. Y vamos en reverso entonces. Por eso en el verso 8 dice, porque vamos a establecer ahora, hermanos, qué es ser justo y qué hace Dios. ¿Está conmigo ahí, iglesia? El que practica el pecado es ¿de quién, hermano? Usted sabe que yo no mando mucho a levantar manos, pero por favor, aquel que no peca aquí, levánteme la mano. El que no peca. Que no peca, usted sabe que usted no pecó. Esto es una cosa maravillosa porque todo el mundo admitió culpa. Maravilloso. Oh. Pero aquí no dice, hermano, el que comete pecado o el que peca. Aquí lo que está diciendo es que el que es del diablo, hermano, es el que practica el pecado. Porque hay una cosa que yo le puedo asegurar y se la puedo asegurar no solamente como cristiano, sino también como pastor, como ministro del Señor. Y es que mientras estemos en esta carne, hermano, si no a más nadie, por lo menos en mi casa hay una mujer que de vez en cuando yo la voy a ofender. Ella no se queda dada, que conste, hermano. Que conste que la ofensa no dura mucho de un solo lado, hermano. Esa siempre tiene cambio para dar. Y bueno.
Pero si no fuera a nadie más, hermano, solamente porque vivimos juntos y hemos estado toda la vida juntos, algo vamos a hacer que nos vamos a ofender o nos vamos a lastimar. Entonces, como cristiano, como ministro, yo no puedo decir que yo no peco. Y cuando aquí vemos este pasaje, es fácil uno confundirse, hermano, y pensar que si uno peca, pues entonces uno es del diablo, pero es imposible no pecar. Y entonces la palabra clave en este asunto, hermano, es practicar el pecado. El que es del diablo es el que lo practica. Porque pecar es una cosa, hermano. Y en el creyente pecar, hermano, es la razón por la cual nosotros que tenemos que ir diariamente y quizás muchas veces delante de Dios. Es esa debilidad que nos permite a nosotros como a Pablo, bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dijo, pues entonces yo me voy a gloriar en las debilidades, porque donde soy débil, entonces es que soy fuerte. Esas cosas me llevan a Cristo. Eso permite que el Espíritu Santo de Dios me redarguya. Y escucha bien, iglesia, porque entonces uno va madurando y va superando las cosas porque se va perfeccionando en ese proceso maravilloso que se llama la santificación. La salvación llega en el momento que tú pones tu fe en Jesucristo. Pero la santificación, que es esa separación para Dios, donde se va formando en nosotros, se va forjando en nosotros el carácter de Cristo. Ese es un proceso de toda la vida. Es hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. Que quiere decir entonces que hay cosas que el Señor va a estar haciendo con nosotros, que va a estar quitando de nosotros, cosas que va a estar poniendo en nosotros porque nos está perfeccionando. Y si ese proceso perfeccionador que se llama la santificación es así, quiere decir que por ende no somos perfectos. Cometemos errores, cometemos pecados, pero estamos y somos hijos de Dios y Él cada vez nos va librando, santificando, perfeccionando. Ese es el proceso. Y eso lo hace Dios. Y es bueno ser imperfecto, hermano. Porque mantiene uno bajito. No hay nada como cometer un error, hermano, y tener uno que ir como el perro sato a pedir perdón. Porque entonces uno verdaderamente aprende a lo que es vivir en humildad delante del Señor y que sin Él, hermano, si nos descuidamos un segundo nos caemos. Entonces aquí dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es eso? El que practica el pecado es el que lo tiene por hábito. Es el que peca habitualmente. Es el que lo hace de forma deliberada. Es el que lo hace de forma fácil y maliciosa. Es el que lo tiene por uso y costumbre. El que peca de esa manera es el que dice la Escritura que es del diablo. Con todo y eso, iglesia, al mencionar esta parte del verso, ahí dice, porque el diablo peca desde el principio. Con todo y eso, puede que haya quien de nosotros sabe que es de sí que estamos hablando. Que pecar es habitual, es costumbre, es fácil, malicioso, está ahí y automáticamente este verso condena esa conducta y lo condena de una manera terrible diciendo el que así vive el que así es del diablo. Y son palabras fuertes, hermano, pero salieron por inspiración del Espíritu Santo a la boca de Juan el apóstol. Y dice, porque es que el diablo, eso es lo que hace, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sabe lo que está diciendo? Desde que el diablo es diablo, lo que ha hecho es pecar de forma habitual. Es su costumbre y su uso.
es lo que a él se le hace fácil y lo hace con extrema malicia. Por eso el que actúa de esa manera, entonces está actuando conforme a la forma en que actúa el diablo, por tanto es de él. Que es lo mismo que decir que es que está bajo la influencia de Satanás. Y actúa bajo esa influencia. Entonces, ¿qué esperanza hay para una persona así, hermano? Especialmente tomando en cuenta algo, hermano. Déjeme decirle algo, porque aquí es donde empieza el asunto. De hecho, vaya conmigo, Juan mismo lo explicó tremendamente. Si va conmigo a Juan capítulo 8, vaya conmigo a Juan capítulo 8. Que hay una forma interesante de ver quién es este diablo al que tanta gente le sirve. Vamos a ver en Juan capítulo 8. Juan 8. Ay, pastor, ¿por qué no hablamos de cosas? No, hermano, esto es lo que hay que hablar. Estése quieto. Que con eso que estamos luchando nosotros. Mire, hermano, yo, igual que lo del suicidio, usted sabe que hay otra tendencia entre los predicadores, hermano, a andarle pasando la mano al diablo. No digas que fue el diablo, fuiste tú. Nosotros siempre estamos echándole la culpa al diablo y el diablo no anda ni por ahí. Hermano, yo oigo eso y me da como un carcomillo por dentro, porque usted sabe que el que tal dice está negando absolutamente la Escritura, donde dice que nuestra lucha, hermano, no es contra sangre y carne. Y créame que cuando dice no es contra sangre y carne, está diciendo no es con gente. Y cuando dice nuestra lucha no es contra sangre y carne, que no es con gente, está incluyéndolo a usted, que es gente, aunque haya quien le diga a usted que usted es otra cosa. Sí, pero usted es gente. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces no podemos negar, hermano, nuestro envolvimiento, eso no lo podemos negar. Nuestro envolvimiento en los actos pecaminosos, eso no lo podemos negar, pero claramente la Escritura expresa que esas cosas ocurren porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermano, hay un ejército espiritual maligno queriéndose tragar a todo ser viviente, especialmente al creyente o al cristiano. Y ellos están ejerciendo su función hasta el punto de que la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces hay una iglesia, hermanos, que es la luz del mundo porque tiene la presencia de Cristo, pero nosotros no estamos exentos. Igual que Jesús fue tentado, de nosotros ser tentados también. Y que cuando Jesús fue tentado, déjeme decirle algo. Dice la Escritura que después que él le dio la paliza a Satanás con la palabra de Dios, dice que el diablo le dejó por un tiempo. Hasta el punto de que en Hebreos capítulo 4 dice que nuestro sumo sacerdote Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, solo que él fue sin pecado. Este diablo, cuando llegamos al capítulo 8, vaya conmigo al verso 44. Verso 44. Oye, esto es lo más grande del mundo, hermano. Cuando está en el verso 31 y 32. Vamos ahora para el 44, pero dice, dijo Jesús a los judíos, estoy en el verso 31, que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero mire cómo comienza. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. No han pasado, hermano. No han pasado unos pocos versículos en esa misma situación cuando Jesús le está diciendo a esa gente, hermano, ve el verso 44. Es a la misma gente que le está hablando, iglesia. El verso 44, ¿está conmigo? Lo que pasa es que no le puedo hacer toda la historia, hermano, que es más interesante, es tremenda. Le dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. A lo mismo, hermano.
A los mismos judíos. Ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué hermano? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Si te vas a grabar algo del diablo, desgrábate los cuernos. Desgrábate, quítate de la mente que es colorado o rojo. Quítate de la mente que tiene un tridente o un tenedor o como tú lo quieras llamar. Quítate todo eso de la mente que tiene un rabo como si fuera una flecha. Y grábate esto, que en él, o sea, no hay verdad en él. ¿Por qué grabarse esto? Porque si nuestra lucha es contra él y sus espíritus, y nosotros entendemos de una buena vez que su mejor arma, el diablo no se le anda apareciendo a la gente por ahí, hermano, y diciéndote, voy a matar. ¡Ah! Así no es que el diablo trabaja, hermano. El diablo se te acerca al oído. Y tú con la diabetes en 300. Y te dice, mira ese flan. Al momento te dice, una pruebita. La esposa salió para la farmacia, él está solo allí, la nevera abierta y el flan hablando. Una pruebita. Pero acuérdense que tiene el azúcar en 300. Ahí mismito está la gaveta de los utensilios, hermano. Y están las cucharitas, al principio están las cucharitas de mover el café. Pero al lado está la de mover el arroz. Y esa fue la que agarró. Una pruebita. Y de una forma inexplicable, hermano, porque hay cosas que no tienen explicación. Llena esa cosa del flan y completito, temiendo que la esposa aparezca en ese momento. Pone todo eso, cuchara y todo, dentro de la boca. Ese es Satanás, hermano. Él no viene amenazando con matar. Él viene seduciendo a pecar. Él viene ofreciendo aquello que es agradable, lo que gusta, lo que es atractivo. Y su mayor poder está, hermano, en sus palabras. Es lo que Él dice, lo que llega, lo que hace el efecto. Porque esa lengua mentirosa, hermanos, tiene poder para matar. Entonces Él va a venir y te va a susurrar en el oído. Porque usted sabe que, iglesia, mire, Él ha sido homicida en el principio y no ha permanecido en la verdad. Grábate esto, iglesia, porque no hay verdad en Él. ¿Por qué te lo tienes que grabar, hermano? Cosa de que tú entiendas cuando Él viene a decirte algo, especialmente no lo bueno, lo que a ti te parece bueno. Sino cuando viene con la acusación, porque tú sabes qué quiere decir el diablo, hermano. Es acusador. Él es asesino, pero como mata es acusando. Es hostigando. Es trayendo una y otra vez al pensamiento aquello que Él sabe que te hiere. Primero te seduce. Tú cooperas con Él, pero no podemos quitarlo de la ecuación. Tan es así, iglesia, que viene un periodo de 1000 años donde Satanás va a ser atado. ¿Tú sabes qué va a haber en la tierra en ese tiempo, hermano? Paz, seguridad, amor, hermano. Una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque sin tentador no hay tentación.
Sin tentador, hermano, como no hay tentación, entonces lo que hay es satisfacción. Lo sueltan después de 1000 años, hermano, y así, rápidamente, el mundo entero cae bajo su influencia y terminan en el juicio final. Todo el mundo muerto, porque soltaron al acusador. Grábate que no hay verdad en él, para que cuando venga a hablarte, como tú sabes que él viene, cuando viene a decirte, te voy a matar el hijo, ¿sabe qué? Acuérdate en ese momento, voy a matar tu hija, acuérdate en ese momento, no hay verdad en él. Si tú te acuerdas de que no hay verdad en él, eso es lo mismo que decir que el diablo lo que es un mentiroso, que quiere decir por ende que lo que está diciendo es falso, no es cierto, porque para comenzar, el único que tiene el poder de la vida y la muerte se llama Jesucristo. Ese es el único, Él es el que decide. Él prende el switch y Él apaga el switch. Acuérdate que no hay verdad en Él, porque ese acusador, esa palabra diablo, que quiere decir acusador, es acusador. ¿Cómo es la palabra esa que se usa cuando es? Es una acusación calumniosa. Él es calumniador. Y usted sabe lo que es una calumnia. Esa abuela mía era terrible, hermano. La mamá de mami. Ella decía calurnia. Que es una calurnia. Entonces, si alguien la corregía o algo así, pues entonces cambiaba y decía calumnia. Bueno, pero ella sabía lo que estaba diciendo, hermano. Que es cuando uno está diciendo algo mal de alguien, pero no es cierto. El asunto es que no hay ninguna verdad en Satanás, aunque lo que esté diciendo parezca cierto, sigue siendo falso, hermano. Y nosotros tenemos que entender eso. Él te puede acusar de algo que tú hiciste. Su intención es pisotearte, ahogarte y agobiarte hasta que te mueras del corazón o tú mismo te mates, porque lo que te está diciendo lo está usando no para tu bien, sino para tu mal. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, te redarguye de pecado, pero él mismo te dice, pero yo te perdono, yo te salvo, yo te libro, yo te levanto. Yo me olvido del asunto y restauro mi relación contigo como si nunca hubieras pecado. Y le voy a decir más, hermano, que Dios cuando perdona, muchas veces, no es todo el tiempo y Él sabe por qué lo hace y con quién lo hace y con quién no. No solamente perdona el pecado, sino que libra de las consecuencias de Él. Donde uno tiene unas consecuencias bien merecidas, hermano. Hay muchísima gente que Dios no solamente los perdonó del pecado, hermano, sino que libró de vivir las consecuencias. Hay otra gente que no, y Dios sabe por qué lo está haciendo. Él sabe por qué Dios trata de alguna manera con unas personas y con otras no. Pero el perdón de Dios, hermano, en muchas ocasiones no solamente incluye la expiación de la culpa, ser libre de culpa, hermano, sino que libra también Dios de las consecuencias. Abrázate de esa verdad porque esa es la verdad. No es que tú te vas a tener que estar arrastrando el resto de tu vida en la miseria. Porque el Dios que yo conozco, hermano, que perdonó a David, si perdonó a David, te perdona también a ti. Amén. Entonces ese diablo es un acusador. No hay verdad en él, hermano. Ahora sigue conmigo, mira. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que si el diablo te está a ti atormentando, a la mujer tiene un problema terrible con eso, se mira en el espejo y dice, estoy fea, y es el mismo diablo ahí, hermano. Pero es a quien el diablo se lo ha dicho. Pues yo recuerdo el testimonio de una hermana que de hecho terminó siendo lesbiana precisamente porque ella oía una voz cuando se miraba en el espejo que le decía, eres fea. Y uno sabe que eso es Satanás, hermano. Si usted sabe que él es un mentiroso y usted lo entiende plenamente, hermano, cuando ese susurro viene, usted tiene que gozarse pero con la alegría más grande del mundo, porque si él te está diciendo que eres fea, en verdad lo que está es reconociendo que no lo eres, porque lo que te está diciendo es mentira.
Solamente se convierte en verdad cuando tú decides creerle a Satanás lo que te está diciendo. Y no es la verdad, es su verdad, que también sigue siendo falsa. Grábate que el diablo es un mentiroso. Vuelva conmigo allá donde estábamos en Primera de Juan. Pues estamos hablando de ese diablo. Entonces el que practica el pecado, que lo tiene de por hábito, uso, costumbre, es del diablo. Eso no lo podemos negar. Pero no tenemos por qué, hermano, pensar que nuestra situación no tiene solución. No tenemos por qué creerle al diablo cuando de esto no hay quien te saque. Lo has tratado todo. Pues vamos a contar un corito, hermano. Si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel y estará contigo hasta el final. Si has probado todo y todo te falla, si has probado todo y todo te falla. Esa era la confra, hermano, allá en la high. Yo cantando sin estar convertido, hermano. Santurrón del demonio. Hipócrita. Hijo del diablo. Yo canté en la confra. Yo prediqué en la confra. Que yo sepa, 9 personas vinieron a Cristo en diferentes momentos. Porque usted sabe que si una piedra habla, lo de Dios, lo que tiene poder es la palabra. Cristo te ama, hermano. Dicho de la boca que sea, le puede llegar a cualquiera y salvarlo. Pero yo era un hijo del diablo, hermano. Y usted sabe que sin remedio. Pero mire lo que dice aquí, hermano. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora lo vamos a desenredar un poquito, hermano. Oye esto. El que practica el pecado es del diablo. Ahora ponle lo que acabamos de leer. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que aunque tú seas un practicante del pecado, equivalente a hijo del diablo, para ti, no para el diablo, fue para ti que apareció Jesucristo. Y lo que más me fascina de esta expresión, hermano, dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él podrá ser pecador desde el principio, mentiroso, acusador, hermano. Y yo he sido su víctima por el tiempo que sea, pero hay esperanza para mí, porque para deshacer lo que Él hizo fue que apareció Jesucristo. ¡Wow, hermano! Es una cosa terrible. Porque cualquiera de nosotros piensa entonces, no, los hijos del diablo, el diablo se los lleva. No, no, no. Los hijos del diablo los quiere convertir Dios. Los hijos del diablo los quiere salvar Dios. Lo que el diablo ha hecho con sus hijos, lo que el diablo ha hecho con sus hijos, es lo que Cristo vino a deshacer. O sea que en otras palabras, hermano, que Jesús vino para dar una pela al diablo. Y decirle, no, esto que tú reclamas como tuyo, esto no es tuyo. Yo vine a deshacer eso. Yo vine a salvar a esta gente. Yo vine a libertarlo. Porque usted, iglesia, piensa por un momento que el motivo para Jesús aparecer fue salvar a los hijos del diablo. Eso hace de los hijos del diablo, hermano, la gente más importante del mundo. Porque eso es lo que dice aquí.
El que practica el pecado es del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Y cuando dice para deshacer, hermano, que me fascina a mí eso. Aparte de la palabra, hermano, que apareció. Apareció. Usted sabe que la palabra apareció no aparece tantas veces en la escritura como uno piensa que aparecería, sino que aparece pocas veces. De todas maneras, que es casi una aparición que aparezca la palabra aparecer en la palabra de Dios. Entonces, esta es una de esas pocas ocasiones en el Nuevo Testamento, hermano, que son pocas, donde aparece la palabra apareció. Y después estoy como Kamala. Sí, palabras con luz. Mire, hermano, aparecer es presentarse. Aparecer es manifestarse, revelarse. Es mostrarse abiertamente. Hermano, aparecer es hacerse visible. Gloria a Dios. Está el diablo acabando con la gente, atrapando la gente, atando la gente. Y de momento el Hijo de Dios dice, no, para mí eso es motivo suficiente para yo aparecer. Y ahí apareció, hermanos, el Hijo de Dios. Pero usted sabe que de todas esas definiciones, la que más me gusta es presentarse. Porque presentarse, hermano, como definición de la palabra aparición, es hacerse presente. Hacerse presente. El asunto es que cuando estamos hablando de Jesús y de que Jesús se aparece, hermano, Él no tiene que hacerse visible para estar presente. Él puede estar presente sin estar visible. Noticia, iglesia, Él está aquí. Oh, porque tú sabes que para eso apareció el Hijo de Dios. Y aquí hay cosas que el diablo ha hecho que él quiere deshacer. Esa es su motivación, ese es su deseo. Es deshacer lo que el diablo ha hecho. Y el diablo anda engañando, que es lo que él sabe hacer, cautivando, hermano, y apresando también, privando de la libertad, y porque priva de la libertad, priva también de la felicidad, del gozo, de la alegría, de todas esas cosas. Provoca contiendas, celos, ira, divisiones, toda clase de cosas. Para eso apareció el Hijo de Dios, y Él está aquí presente para deshacer las obras del diablo. Y cuando dice que las deshace, hermano, bueno, es que basta con que Jesús se aparezca, hermano. A mí una de las historias que más me gusta es la del Gadareno. Es la del Gadareno. Si hay una historia que a mí me gusta, lo primero es que había tanto demonio en ese hombre, hermano, que si alguno de nosotros hubiera estado allí, era que del ejército, de acá, hermano, de acá, Señor te reprenda, Satanás. No lo toque, que no hay que tocar los endemoniados, es de lejos. Que uno, ay. Pero en verdad lo que uno está es asustado. No, se zafa ese endemoniado, imagínate que no aguantaba cadena ni soga, no había quien lo amarrara, hermano. Pero que dice que Jesús lo que llegó fue a la orilla del lago, y aquí está el endemoniado ese, desnudo, hermano, corriendo y gritando por entre los sepulcros. A lo lejos, los demonios que lo poseían, una legión, miles, a lo lejos ven a Jesús. Yo demonio, yo corro para el otro lado, hermano. Pero estas historias nos dan una buena lección a nosotros, hermano, en cuanto al mundo espiritual. Ellos saben que de Dios no se pueden esconder. El diablo sabe que no gana nada tratando de huir de Dios.
Cuando único el diablo puede huir es cuando Jesús le dice, sal corriendo. Mientras tanto tienen que estar sujetos a la voluntad del que es su rey, rey de reyes y señor de señores. Ellos tienen un príncipe que es Satanás, pero por encima de todo ese mal está el Señor de los cielos, el Todopoderoso, y a ese ellos tienen que obedecer. Lo vieron a la distancia, hermano, y como no hay salida, donde aparece Jesús no hay salida. Él no tuvo que ir donde el Gadareno vino corriendo. Lo trajeron los demonios corriendo, postrados delante de Jesús. Sabemos quién eres, el Santo de Dios, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¡No! No nos eches fuera. No. ¿Usted cree que Jesús aparece en vano? ¿Usted cree que el Señor está aquí en vano ahora mismo, hermano? Si no es que Él conoce nuestra condición, hermano. Él sabe cuál es nuestro problema, Él sabe cuál es nuestra situación. Él sabe cuál es el engaño de Satanás en nuestra vida o cuál es su seducción. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando, hermano. El asunto es que eso fue lo que motivó al Señor a aparecer. No fue lo bueno, hermano, es precisamente que hay tanta maldad que Él dijo, si yo no aparezco se me pierden los muchachos. Se me pierden las muchachas, yo tengo que aparecer para deshacer lo que el diablo está haciendo con ellos. Oye, iglesia, y de momento se tira aquel allí, no nos eche fuera. Jesús no había hablado todavía, hermano. Y ellos ya sabían que se tenían que ir. No había abierto la boca. Y ya ellos sabían que se tenían que ir. Pero es que te vas y te vas. Y entonces le dicen, permítenos entrar a los cerdos. Y solo porque Jesús les dijo, ok, salieron de aquel endemoniado. Poseyeron los puercos, hermano. Y dice que más de 2,000 de ellos se despeñaron, se fueron por un acantilado y se mataron en el mar. Solo porque Jesús apareció. Apareció de lejos. Allá. Que si es que llega a aparecer de cerca, hermano, había que resucitar al Gadareno, porque ahí mismo, cuando esa cosa saliera así de momento, ¡wow!, ahí mismo quedaba muerto. Oye bien, iglesia, para eso apareció el Hijo de Dios. Allí había uno que era del diablo, porque si había uno que era del diablo, era el Gadareno, porque ya ni su voluntad misma él la podía controlar. Él estaba bajo el dominio y el control total de los demonios. Oiga, hermano, ¿y usted sabe lo que es que Jesús apareció para ese? Al que todo el mundo le huía, al que a nadie le importaba, que si se hubiera muerto, hermano, le hubiera hecho un beneficio a la comunidad. Y Jesús dijo, no, este no va a morir. Yo voy a deshacer lo que el diablo le ha hecho a él. ¿Tú sabes qué pasó, iglesia? Cuando me mataron los puercos, la gente se asustó tanto que le dijeron a Jesús que se fuera. Pero no, pues si bajándose del bote murieron 2,000 puercos, y si se mete a la ciudad, ¿qué va a pasar? Sí, vamos a estar como en California, que no, imagínate. Si llegando se mataron 2,000 puercos. Y le digo, no, vete de aquí. El que acababa de ser libre de la opresión de Satanás, le rogaba al Señor que le dejara ir con él. Señor, déjame ir contigo. El que le dijo a tantos, hermanos, que dejaran todo y le siguieran, ¿sabe lo que le dijo a este? No. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Todopoderoso ha hecho
contigo. Oye bien, iglesia. Gadara, la ciudad, era parte de una sección en el país que se llamaba Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Arranca el gadareno a hacer lo que Jesús le dijo. No mucho tiempo después dice que Jesús volvió a Decápolis. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Estos son los mismos que le dijeron que se fuera después que se mataron los puercos, hermano. Dice que lo estaban esperando, pero con alegría, hermano, con deseo, con ánimo, y lo recibieron, hermano, con sumo gozo. Hasta el punto que Dios sanó, libertó y deshizo las obras del diablo en aquellas 10 ciudades. Y todo, ¿usted sabe por qué? Porque se le apareció a uno que estaba endemoniado. Para eso apareció el Hijo de Dios. Jesús le dijo al gadareno, quédate, porque ellos no me quisieron a mí, pero yo vine a hacer una obra no solamente contigo, yo vine a salvar a muchos. Y el gadareno, hermano, fue el enlace, fue el instrumento, aquel, el peor de todos, hermanos, de esas 10 ciudades, fue el que Dios usó para salvar a muchos. El que practica el pecado es del diablo. Pero el Señor no quiere, hermano, que ninguno de nosotros sea del diablo. Y para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Ya la cosa cambia, hermano, porque cuando uno ve esto en reversa así, uno dice, por lo menos, gracias, Señor. Porque quiere decir que mi condición, la que sea, me hace entonces a mí parte de aquellos a quien Jesús vino a librar, a sanar, a salvar, a proteger, sobre todas las cosas, hermano, que es la razón principal por la que Dios hace todo, a amar. Jesús amó a aquel hombre, hermano. Hasta el punto que cuando llegaron los de la ciudad, dice que lo encontraron sentado, vestido y hablando con el Señor en su juicio cabal. La mente clarita. Pero usted sabe qué, el corazón sanito. Jesús deshizo. Hermano, el que deshizo aquello, deshace cualquier cosa. Y escucha bien, iglesia, que Jesús se le apareció después de resucitado a más de 500 personas. En el libro de los Hechos es donde más aparece la palabra aparecer en el Nuevo Testamento, hermano, porque dice que se le apareció inclusive a Pablo. Y nosotros lo sabemos, caminó. Pero después le dice a Pablo narrando su testimonio en el capítulo 26 del libro de los Hechos, dice que el Señor le dijo que yo te envío para que hables estas cosas en las que te me he aparecido, y le dice, y en las que me apareceré a ti. O sea que el Señor se siguió apareciendo, hermano. A través de la historia de la iglesia sabemos de apariciones del Señor, hermano, y aún en nuestro tiempo muchos de nosotros conocemos personas que han visto al Señor. Porque se sigue apareciendo. Pero por eso a mí me gusta la definición, hermano, de aparición, donde dice hacerse presente. Porque Él puede estar presente sin estar visible. Y aquí ahora está el Señor. Vamos a estar de pie, iglesia, que vamos a orar ya. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que tú sabes que el diablo ha hecho o querido hacer contigo? ¿Qué es aquello que necesita ser deshecho? Eso, lo que sea, si te apartaste del Señor o te alejaste de Dios y has pecado
como pecan los hijos del diablo, que es por uso, costumbre, hábito, con malicia, fácilmente. Sea la situación que sea, para eso vino el Hijo de Dios. Y yo no lo estoy diciendo ahora citando meramente la palabra, lo estoy diciendo como algo que está pasando aquí, ahora. Lo voy a decir mejor. Para eso vino hoy aquí el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Así que si hay necesidad en tu vida de que algo sea deshecho, este es el momento de nosotros venir aquí donde Él está, hermano, y permitirle al Señor deshacer las obras del diablo. Vente conmigo. Wow, Dios es tan maravilloso, hermano. Para eso vino el Hijo de Dios. Y le vamos a pedir ahora al Señor que deshaga. Que en verdad es redundante, hermano, porque fue lo que Él vino a hacer. O sea, ahora mismo solamente por la fe el Señor está deshaciendo lo que el diablo hizo, o lo que ha querido hacer, o está intentando hacer. Pero también le vamos a pedir al Señor que grabe en nuestra mente el hecho de que nuestro enemigo, el diablo, es un mentiroso. Cosa de que cuando venga, porque Él da la vuelta. Si lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Él va a dar la vuelta y querer venir con sus mentiras, con su hipocresía, sus falsedades, sus calumnias. Que cuando venga yo me acuerde de que cualquier cosa que Él me diga es falsa, es mentira. Amén. Así que vamos a orar ahí. Yo me voy a postrar también contigo, iglesia. Y ora conmigo. Luego tú vas a hacer tu oración delante del Señor. Pero esta hazla conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo tu presencia y tu poder, y que tu palabra ahora opera en mí, deshaciendo todo aquello que el diablo hizo, lo que está tratando de hacer y que planea más adelante. Yo creo que tú estás aquí ahora, presente, para deshacer las obras del diablo en mi vida, en la vida de mi familia, mi iglesia y donde quiera que me pare. Por eso te doy gracias, porque en el nombre de Jesús, toda obra satánica es ahora deshecha por el poder de Dios. Te doy gracias porque me impartes libertad y fortaleza, paz y bienestar que me permitan, como al Gadareno, testificar las grandes cosas que has hecho conmigo. Por eso ahora te doy gracias, rogándote también que me recuerdes por tu Espíritu Santo que el diablo es mentiroso, que lo que dice es falso, que lo opuesto es tu verdad, y tú me vas a recordar sus falsedades para yo confesar tu verdad y tener la victoria. Te doy gracias por la obra hecha en mí
En el nombre de Jesús. Amén.